Historias del Tiple. El museo, la casa de las musas. Una de ellas, Euterpe, como tutora del arte musical, es ese lugar mágico, reverencial y especializado en conservar, cuidar y exponer grandezas históricas de la humanidad, auténticos tesoros que hemos sido capaces de crear y de significar. Siendo el tiple colombiano un tesoro musical, ¿por qué no imaginarnos un espacio que lo preserve y lo exponga con todo rigor? Al menos mientras sea una realidad tangible, palpable, proponemos un recorrido mental que escudriñe al tiple como instrumento del que muchos otros tesauros se derivan. Museo del Tiple Colombiano. Comencemos a recorrerlo y a imaginarlo. La tensa relación entre lo popular y lo oficial se ve reflejada en multitud de fuentes y referentes de época en las que figura un instrumento musical popular que fue muchas veces objeto de infructuosos intentos de oficialización a través de métodos y partituras como prolongaciones de algo llamado bien decir, tan promulgado por gramáticos a principios del siglo XX como Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, José Miguel Marroquín y Marco Fidel Suárez. Pero con el avance industrial en el país, otras perspectivas de producción y de reproducción harían presencia, y para el caso de la música andina colombiana, convocarían por igual a campesinos y artesanos que hacían música de oído y a músicos de clase alta que registraban e interpretaban desde la partitura canciones de corte bucólico, evocadoras de la vida simple. La experiencia pionera de la industria discográfica en el país mostrará cómo, dada la diversidad de sus protagonistas, las manifestaciones musicales propias de la cultura popular iban a perder parte de su condición de memoria subalterna. Generando un efecto espontáneo de desencuadramiento de la memoria oficial a partir del simple registro de músicas y canciones del país andino para su difusión en dispositivos que, en ese momento, eran de última tecnología y lograban con estas músicas lo que Walter Benjamin denominaría 40 años después, reproductibilidad técnica de la obra de arte. El encuadramiento fue quizás la práctica más importante que tomó la fotografía de las artes pictóricas, como mecanismo de emulación de un ideal estético y como herramienta técnica que hizo más viable retratar la figura humana. Dada la posibilidad de reconocimiento que implicaba el hacerse tomar una foto en esa época, quienes podían hacerlo aprovechaban para mostrarse de maneras que no eran las acostumbradas. El retrato era un dispositivo hecho para ello. Sin embargo, el esfuerzo de composición presentaba en no pocas ocasiones a los personajes retratados en escenarios o con objetos que contradecían su exposición. La presencia de instrumentos musicales en muchas fotos de la época sugiere una contradicción aún más inquietante, pues estos instrumentos aparecen en escenarios que excluían toda manifestación de la cultura popular, obligando a replantear entonces cuán separadas estaban para ese momento las prácticas artísticas oficiales de las del pueblo. Con ejemplos como este, se lograba la captura de un instante que por su soporte físico iba a resistir sin problema alguno el peso del tiempo,
e iba a mantener congelados indicios del modo como se vivía en ciertas épocas y de cómo se concebía un ideal de la representación visual. De esa época queda una fotografía tomada en Bogotá, en la que aparecen elementos comunes de composición, descripción y encuadramiento con los cuales se caracterizaban e identificaban escenas de la alta cultura y la actitud de quien es el personaje central. En el reparto de la foto así lo refleja. Ese sujeto era alguien llamado Pedro Morales Pino, pintor y músico. Él asume en la fotografía la pose romántica de mirar hacia algo que parece extrañar, así no exista, representando una actitud muy común entre sus contemporáneos. La pared llena de imágenes, un pintor concentrado frente al lienzo en su escritorio y multitud de artículos que hacen característica la escenografía del taller de un artista muestran rasgos casi estereotipados del encuadre. Con todo, entre las sombras se dejan ver indicios de lo que estaba ocurriendo en ese momento entre ciertas manifestaciones de la música popular y el modo como el discurso oficial estaba comenzando a tomarlas para sí. Aunque el montaje insinúa efectos propios de la pintura, los ojos se posan ahora sobre otros elementos. Hay que decir que los dispositivos de ese entonces eran máquinas a una prueba y presentaban características experimentales con evidentes y no pocas limitaciones técnicas. Además del congelamiento de quien figuraba en la composición para un adecuado encuadre, otra dificultad significativa era la falta de dominio sobre la luz. Y en esta foto del taller de Pedro Morales Pino es inocultable dicha situación. Aquello que no está saturado en el cuadro está sometido a un altísimo contraste. El efecto paradójico es la falta de luz, dejando oscuras algunos lugares de la escena. No sería extraño que, por falta de experiencia del fotógrafo, el punto de captura, enfrentado a la ventana, tomara la luz en tanta cantidad que ésta luego en la foto apareciera invadiendo la habitación como si fuera una explosión. Una esfinge puesta contra ella, a pesar de su color blanco, se convierte en una sombra. El gran lienzo puesto en el centro y contra el cual resalta el perfil de un artista parece un espejo que absorbe gran parte de la luz exterior, y la estatua puesta atrás de él funde su blanco con el de los bocetos en lienzo de la pared. Otro comensal nos da la espalda, y si prestamos un poco de atención, vemos que el espaldar de la silla en que está sentado surge del color negro de su saco. Esta imagen donde aparece el músico Pedro Morales Pino se concentra en una presencia al frente, no del todo clara. El artista mira hacia algo que no comprende. Pero el artista músico de la foto tiene entre sus manos algo de eso que antes estaba en las sombras. Un pequeño instrumento musical. Hay otro instrumento similar, algo más grande, que se mantiene a su alcance. No hay duda del vínculo que tiene con estos, que tiene en su regazo. ¿Qué instrumento descansa casi imperceptible, apoyado en una mesa cubierta con un manto oscuro? ¿Qué nombres les daría? ¿Qué realidad cultural representaban? ¿El ideal de la alta cultura o bien las prácticas de un colectivo social degenerado? ¿Cuál fue el papel que ese hombre cumplió como músico? De pronto reivindicar lo popular degenerado para regenerarlo